Muy buenas noches, bienvenido a Enigmation Historias. Por favor no olvides suscribirte y si quieres continuar con el terror, date una vuelta por mi canal principal. Te dejo el link en la descripción. El avistamiento de extraños niños conocidos como los BEC, que son las siglas para Black Eyed Kids, cuya traducción significa niños de ojos negros. Se comenzó a ser conocida por ahí de los años 90, aunque existen muchísimas personas que afirman haber tenido contacto con estos seres desde muchísimo antes de los años 60. Un solo relato no habría pasado de ser algo curioso, algo inusual y dudoso, pero se comenzó a dar importancia al tema cuando vieron que varios testimonios de diferentes partes del mundo tenían muchas cosas en común, como por ejemplo, los encuentros siempre eran con niños de entre 9 y 14 años a lo mucho. Por lo general, siempre iban en parejas y su piel era sumamente pálida, como si nunca hubieran sido expuestos a los rayos del sol. Y un dato especialmente curioso y muy extraño en el que todos concuerdan es en la extraña elocuencia que tienen al hablar y que no concuerda con un niño de esa edad. Todos afirman que de no ser por su apariencia infantil, pareciera que estaban hablando con un adulto educado y como si sus palabras se tratasen de una melodía que saliera de la flauta de Hamelin, ejercía una especie de control mental sobre aquellos que los estaban escuchando al insistir en que los dejasen entrar, ya sea a su casa o auto. Y desde luego, lo más perturbador eran sus extraños y terroríficos ojos negros. Y no es solo que el color de sus ojos sea oscuro, es que en realidad todo el ojo era de color negro. Pareciera como si sus cuencas estuvieran rellenas de una especie de cristal oscuro. El detonador para que más personas se animaran a contar sus relatos fue una historia basada en su propia experiencia, publicada por el periodista Brian Bethel en 1998. Era de noche. Recordé que tenía que pagar mi factura de internet, así que decidí ir al centro comercial en donde había un cajero automático que recibía los pagos de servicios fuera de horario. Al lado del lugar se hallaba un cine que en ese momento se proyectaba la película de Mortal Kombat, así que me estacioné frente a la marquesina para aprovechar la luz y escribir el cheque, cuando de repente alguien golpeó la ventana del acompañante. Me asusté y rápido volteé la cabeza y vi que había dos niños observándome. Era difícil determinar su edad exacta, pero yo calculo que tendrían entre 10 y 14 años. Pensé que me iban a pedir unas monedas y fue cuando todas las alarmas de mi ser se alertaron. Como si mi mente me estuviera gritando que algo no estaba bien. Inesperadamente sentí pánico como nunca lo había tenido. Fue algo indescriptible que nació desde lo más interno y primitivo de mi ser. El chico más alto sonrió y eso me heló aún más la sangre. Por inercia bajé un poco el cristal y les pregunté qué necesitaban. El chico sonrió aún más y pude notar que sus dientes eran muy blancos. «Hola señor, tenemos un problema», respondió mientras el otro chico permanecía mirándome fijo en silencio. La voz era la de un joven, pero su dicción era calmada, tal vez muy aplomada para su edad. Sentí ganas de irme, pero no pude evitar seguir oyéndolo. «Verá, mi amigo y yo queremos ver la película, pero olvidamos nuestro dinero. Necesitamos ir a casa por él. ¿Nos llevaría?» Bueno, eso fue lo mejor que pude decir. Aquí es donde la historia se vuelve más rara, porque su compañero silencioso lo miró con una mezcla de confusión y culpa en el rostro. Parecía algo sorprendido porque no abrí la puerta de inmediato.
El hablante me miró algo perturbado, como si supiera que estaba buscándoles algo raro. «Vamos, señor», dijo de nuevo, suave como la seda. ¿Qué película quieren ver?, pregunté finalmente. «Mortal Kombat, por supuesto». «Ah, claro», respondí y miré rápidamente la marquesina y el reloj de mi auto. La película había empezado 1 hora atrás y era la última función de la noche. Me interrumpió y dijo: «Vamos, señor, déjenos entrar. No podemos entrar hasta que nos deje. Solo déjenos entrar y nos iremos antes de lo que sepa. Iremos a la casa de nuestra madre». Me di cuenta que mi mano estaba en la manija de la puerta, casi por abrirla, cuando la retiré de manera violenta por algo que me obligó a no mirar a los niños. Y cuando los miré nuevamente, mi mente volvió en sí. Vi por primera vez sus ojos. Eran negros como el carbón, sin pupila y sin iris. Solo 2 orbes negros que reflejaban la luz roja y blanca de la marquesina. El joven silencioso tenía una expresión de horror que parecía indicar 2 cosas. Ocurrió lo imposible y se dio cuenta. El mayor aparentó furia y reiteró: «Vamos, señor, no lo lastimaremos. Tiene que dejarnos entrar. No tenemos armas». Esto me asustó a más no poder. Con ese tono, prácticamente me estaba diciendo: «No necesitamos un arma». Elevó la voz y con palabras que mezclaban enojo y pánico, dijo por última vez: «No podemos entrar si no nos da permiso». Ya tenía la mano sobre la palanca de cambio y arranqué en reversa a toda velocidad. Cuando volteé para verlos bien, habían desaparecido. Él cuenta que en todos los años venideros no volvió a vivir un hecho así, y es al día de hoy que sostiene esta historia. ¿Qué le pasó esa noche? ¿Qué hubiera pasado si dejaba subir a esos niños a su coche? Una de las cosas que más atemoriza al periodista es que después de su publicación vino una ola de comentarios y cartas con relatos similares al suyo. Otro de los encuentros lo narra un joven que vivía en Denver, Colorado, en el año del 2014. Me encontraba en la casa viendo una película, cuando de repente escuché que alguien llamaba a la puerta. Me levanté con toda la disposición de abrir, pero recordé que ya era muy tarde y como no esperaba visitas, decidí preguntar quién era. No hubo respuesta. Regresé a la sala y a unos cuantos segundos de tomar asiento, volvieron a tocar. Una vez más me levanté y pregunté quién era, y en esta ocasión me respondió una voz de niño. Sus palabras me resultaron ininteligibles, pero como se trataba de un pequeño, abrí la puerta lo suficiente como para echar un vistazo. Me encontré con 3 niños parados frente a la puerta. «Discúlpenos, nos hemos perdido. Necesitamos ayuda para localizar a nuestros padres». Así que sentí pena y abrí la puerta en lo que defino como el peor error de mi vida. Los dejé entrar uno por uno y fue entonces que me di cuenta. Todos tenían ojos oscuros extremadamente aterradores. El miedo me paralizó un instante, lo suficiente como para que uno de ellos se me acercara. Por fortuna, logré salir del shock y corrí fuera de la casa. A la distancia los observé parados frente a la puerta de mi casa, como si lamentaran que hubiera escapado. Tuve el valor de regresar 2 horas después, pero acompañado de varios de mis amigos. No había nadie dentro de la casa, pero habían hecho un desastre. Puertas, ventanas y gavetas abiertas, armario, ropa y artículos personales regados por el suelo. Sin embargo, aquellos 3 niños se habían esfumado. Desde ese día, no abro la puerta sin antes asegurarme quién es el que llama. El siguiente relato le ocurrió a un hombre en Chicago, Illinois.
Golpearon con insistencia mi puerta. Me pareció muy extraño porque el timbre ahí estaba y funcionaba bastante bien, ya que hacía apenas unos minutos antes me habían entregado una pizza. Y fue precisamente ese golpe que me resultó extraño y no abrí la puerta de inmediato, por lo que decidí asomarme por la mirilla. Y allí afuera estaban dos pequeños muy pálidos. Experimenté una sensación desagradable, pues aunque se tratara de niños, había algo en ellos que me producía mucho miedo. Pensé en no contestar y fingir que no había nadie en casa, pero entonces uno de ellos dijo: «Hola, señor», por lo que me asustó aún más. ¿Cómo sabía que estaba ahí? ¿Cómo sabía que yo era un hombre? A lo mejor solo lo dijo porque sería lo común, o de alguna manera me podía ver a través de la puerta. Preguntas sin sentido inundaban mi cabeza. «Señor, nos preguntamos si no le incomoda, por supuesto, si nos pudiera permitir utilizar su teléfono por un momento para llamar a nuestra madre». Su voz, aunque parecía de niño, tenía un tono hueco muy extraño. Le respondí que mi teléfono no funcionaba y volvió a tocar la puerta para hacer la misma pregunta, con el mismo tono de voz. «¿Puedo usar su teléfono?». En ese momento, levantó la cabeza y pude ver sus ojos, grandes y oscuros, como si estuvieran inundados de tinta negra. Me paralicé por completo. Observó fijamente la mirilla y volvió a tocar la puerta. «Señor, vuestra madre está muy preocupada», dijo mientras seguía tocando. Intentaron que les abriera al menos durante 10 minutos antes de que finalmente se retiraran. Jamás supe quiénes eran, pero estaba totalmente aterrado. El siguiente encuentro tuvo lugar en una estación de servicio en el noreste de Luisiana. Era noviembre del 2012. La gasolinería era un edificio solitario junto al lado de la autopista y era la única estación de servicio en millas a la redonda. Eran alrededor de las 3 de la mañana y el asistente estaba cumpliendo con sus deberes normales cuando de repente la fuente de poder se apagó repentinamente, sumergiéndolo todo en la oscuridad. Usando su teléfono celular como una antorcha improvisada, el asistente regresó al generador de gas de respaldo y lo encendió. Se encendió la iluminación de emergencia, pero solo se iluminó el estacionamiento y el pasillo del registro. El resto de la gasolinería quedó envuelta en la oscuridad. El área había experimentado fuertes vientos esa noche y el joven pensaba que el mal tiempo era probablemente el culpable del apagón. Eso fue hasta que vio algo moviéndose en el borde de la oscuridad. Observó atentamente durante varios momentos y finalmente lo descubrió, lo que parecían ser 3 niños en bicicleta. Casi tan pronto como los vio, 2 saltaron de sus bicicletas y se dirigieron a la gasolinería. Se detuvieron en la puerta y se quedaron mirando fijamente al asistente. Ahora un poco inquieto, pero todavía no muy preocupado, se dirigió a la puerta y la abrió. Les preguntó a los 2 niños si estaban bien y les recalcó lo tarde que era para que esos niños pequeños estuvieran vagando cerca de la autopista. Y fue cuando uno de ellos le habló. Era una niña de piel blanca. Le preguntó si podía utilizar su teléfono. Cuando el joven le entregó su teléfono móvil, sus ojos se encontraron con los de él, y fue cuando el asistente vio que eran orbes negros sólidos. «No», le gritó la niña, «necesito el verdadero», indicando que usara el teléfono fijo de la estación de servicio. En este punto, el miedo finalmente alcanzó al asistente y él cerró la puerta y la bloqueó con un solo movimiento, gritando mientras lo hacía para que los niños se fueran a casa. Simplemente miraron al asistente a través de la ventana por un momento más, antes de darse la vuelta, subirse a sus bicicletas y cabalgar en la oscuridad. A la mañana siguiente, el asistente le contó a su jefe y le pidió que revisaran las cámaras de seguridad. Sin embargo, habían estado apagadas debido al corte de energía. No se sabe si el apagón estuvo ligado a la llegada de los supuestos niños de ojos negros
o si fue solo una extraña coincidencia. Hasta la fecha siguen apareciendo relatos de encuentros y avistamientos con estos extraños niños en diferentes foros de internet. Lo curioso de todas estas experiencias es que les sucedió a personas que pareciera que fueron inmunes, por así decirlo, o no les fue tan fácil el utilizar su control mental en ellos. Lo perturbador no son estas historias, sino las que no escuchamos. Aquellas historias que nunca sabremos. Las de aquellos que sí sucumbieron a sus mandatos y les permitieron entrar. Si te gustó el video, regálame un super like y por favor no olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te recuerde cuando suba un video nuevo. Y si quieres continuar con el terror, date una vuelta a mi canal principal, en donde encontrarás muchísimas más historias perturbadoras. El link te lo dejo en la descripción. Vamos a hacer crecer esta comunidad de amantes del terror y las historias oscuras. Muchísimas gracias y muy buenas noches.